Cadena SER, servicios informativos. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Emitimos vía satélite con la tecnología de Telefónica. Hola, buenas noches, les habla Manuel Campovida. La radio en España ha sido hoy una conversación telefónica radiada. Una conversación política que viajaba en el espacio piezoeléctrico entre el teléfono de un vehículo y un despacho de Madrid. Una conversación a la que ha tenido acceso la cadena SER y difundida desde las 8 de esta mañana en el programa matinal SER e inmediatamente difundida por radios y televisiones. Una conversación que a estas horas de la noche está ya reproducida en las páginas de los periódicos que entran ya en rotativas. Una conversación que daba medida de la profundidad de la crisis entre algunos dirigentes del Partido Socialista. Una conversación cuyo contenido ha tratado a lo largo del día de enmascararse con cortinas de humo sobre polémicas artificiales en torno a la legalidad de su captación y de su posterior emisión. Pero una conversación sobre todo veraz, porque nadie ha tenido valor para desmentirla y que ha sido ofrecida a los oyentes de la cadena SER sin trastienda ni manipulación alguna. Esa conversación nítida supone lo que refleja: el enconamiento y la brecha abierta entre algunos dirigentes del Partido Socialista, unos en el aparato del partido y otros en el área económica del gobierno, que ofrecen una imagen disléxica, podríamos decir, que preocupa a la mayoría de los militantes socialistas, a la mayoría de los electores e incluso cabe decir que a la mayoría de los demócratas, aunque no voten al Partido Socialista. En una jerga supuestamente en clave, pero más bien infantil, el diálogo mantenido entre el secretario del Partido Socialista, José María Venegas, y un periodista y empresario, Germán Álvarez, y poco después entre Venegas y el dirigente vasco Fernando Mújica, hermano del ministro de Justicia, se repasa la crisis. La crisis que existe entre dos polos del partido a modo de lo que en física se llama arco voltaico. Una tensión que, de no resolverse con prontitud y eficacia, puede arruinar las excelentes expectativas electorales de los socialistas para las elecciones del 26 de mayo. Felipe González, presidente del gobierno y, subrayemos, secretario general de los socialistas, elegido por unanimidad en el reciente Congreso, ya trató de cerrar estas diferencias en una nota del Consejo de Ministros el pasado viernes. Pero a principios de semana la polémica se reabrió con unas declaraciones de Solchaga, una dura nota de Venegas en nombre de la dirección del partido y más declaraciones de Solchaga. Una polémica que, mientras trataban de apaciguar el vicepresidente Serra y ministros como Borrell, Solana y Corcuera, entre otros, y que trataban de zanjar definitivamente con denodado esfuerzo Abel Caballero desde el partido y Pedro Pérez desde Economía, a punto estaban de reabrir ayer el presidente extremeño Rodríguez Ibarra y el ministro de Industria Aranzadi. Una crisis que estallaba manifiesta en esta conversación telefónica radiada, que a fin de cuentas no refleja más que lo que en realidad sucede. Que existe una tensión muy importante entre Venegas y Solchaga, pero que se extiende a Felipe González desde el momento en que esa conversación dice con claridad que el problema es el one, el uno, o sea, Felipe. Y la militancia socialista y su electorado no parece pensar precisamente que Felipe González sea un problema. Felipe González es una garantía de gobernabilidad y de estabilidad en este país para el Partido Socialista, para los millones de electores que en esa fuerza política confían, y garantía en última instancia para toda la ciudadanía, vote lo que vote o se abstenga. La conversación telefónica ha indignado a quienes han reconocido su voz en ella y muy poco más, ha sido acogida con estupor y evidente disgusto por la mayoría de los consultados y con razonable preocupación por todos, y sobre todo por todos aquellos que estiman que no se pueden anteponer polémicas o enconos personales a los intereses de una fuerza política solvente y en última instancia a un país. Numerosos testimonios consultados por la cadena SER a lo largo del día ofrecen un estado de la situación, un estado de ánimo de exigencia de que se resuelva cuanto antes y de forma expeditiva esta brecha abierta entre un sector de la dirección y un sector del gobierno. Quizás a estas horas esa reparación ya esté en marcha, porque es prácticamente seguro que Felipe González y Alfonso Guerra han dialogado ampliamente esta tarde en el Palacio de la Moncloa. La presidencia del gobierno no confirma este encuentro, pero tampoco lo desmiente, y lo inscribe en todo caso, citamos textualmente, en la relación frecuente y fluida que se produce con regularidad entre el secretario general y el vicesecretario general del PSOE. Pero un despacho de la agencia oficial EFE, fechado a las 10:06 de esta misma noche, hace por tanto una hora escasa, comienza así: el presidente del gobierno, Felipe González, y el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, mantuvieron esta tarde un encuentro en Moncloa tras conocerse las conversaciones telefónicas de José María Venegas, difundidos hoy por la cadena SER,
según han informado diversas fuentes socialistas. Así comienza ese texto. Esas fuentes socialistas sin duda tratan de enviar el mensaje de que la reparación está en marcha. Falta hace, porque en la corta historia de la restauración democrática española, centristas y comunistas, por ejemplo, y no solo ellos, pueden impartir algunas lecciones de su amarga experiencia, amarga para ellos y para su electorado, de cómo las discrepancias no controladas llegaron a superar un punto de no retorno y cuando se intentó la reparación fue ya demasiado tarde. Vamos a ocuparnos de este delicado pero importantísimo asunto en Hora 25. Titulares: Pilar Zalagán, Antonio Medo. Estupor y desolación en el PSOE tras la difusión por la cadena SER de las conversaciones mantenidas por el número 3 del PSOE, Chiqui Venegas, con un periodista y un abogado que ponen de manifiesto las diferencias entre partido y gobierno. En las conversaciones, José María Venegas asegura que el problema no es Solchaga, sino el número 1, es decir, Felipe González. En la cinta difundida por la cadena SER, Venegas descalifica al ministro Solchaga llamándole enano y se refiere al vicepresidente Narcís Serra como el catalán y al propio presidente del gobierno al que denomina Dios. Una vez conocida la difusión de sus conversaciones, José María Venegas habla de terrorismo telefónico y presenta una denuncia en el juzgado contra los autores de la grabación y no contra la cadena SER, como se dijo en un principio. Fuentes jurídicas consultadas por la agencia EFE afirman que la difusión de estas conversaciones no supone ningún delito. El director de la SER, Augusto del Cader, señala que ha sido un trabajo realizado profesional y legítimamente. Felipe González y Alfonso Guerra se reunieron esta tarde en el Palacio de la Moncloa tras conocerse las conversaciones telefónicas de Venegas, según informan fuentes socialistas. La mayoría de los dirigentes del partido y del gobierno critica la difusión de las conversaciones, pero rechazan comentar el trasfondo político de las mismas. Los partidos de la oposición subrayan el enfrentamiento en el seno del PSOE y del gobierno reflejado en las citadas conversaciones.